En el día de hoy les comparto todo un golpe de nostalgia y es que estaremos documentando las antiguas cafeterías de La Habana, Cuba en los años 50. Hablaremos un poco sobre su historia, les mostraré cómo se veían en el ayer y cómo lucen a día de hoy. ¿Quieres saber más detalles sobre este tema? Pues acompáñame en el resto de este video. Y comenzamos este recorrido quizás con una de las más reconocidas por ustedes, que se encuentra ubicada en la Quinta Avenida y la calle 2 en Miramar, en el municipio de Playa. Estoy hablando de nada más y nada menos que el restaurante cafetería Casalta, el cual fue propiedad de Francisco Aguirre Vidaurreta, quien fue ex representante a la Cámara del PRC y ex ministro del Trabajo en 1947, al sustituir en ese cargo al doctor Carlos Prío, futuro presidente de la República. Aguirre era el presidente de la Caja de Retiro y Asistencia Social de los Trabajadores Gastronómicos, organización que financió la construcción del Hotel Habana Hilton y que después lo arrendara a la norteamericana Hilton Hotels International. Y luego de estos datos históricos vamos a explorar juntos sus alrededores para documentarles cómo se encuentra a día de hoy, y mientras tanto por el camino voy a estarles poniendo varias imágenes de cómo se veía en el ayer. Fíjense que cuenta con un agro que lo dejamos anteriormente, el almacén, este tray de 4 hojas que se encuentra en el piso. Vamos ahora a la parte del supermercado y hablamos de otras edificaciones que se encuentran a sus alrededores. Aquí ven la icónica y famosa Casa de las Tejas Verdes y aquí ven el antiguo cartel que hace alusión a el restaurante que, bueno, ahora como lo estoy contando, cumple función de supermercado. Aquí ven varias personas haciendo fila. Creo que aquí en la actualidad es un establecimiento que se utiliza para la venta y distribución de pan normado por la libreta. Puedo decirles que tengo muchos conocidos de esa época que disfrutaban muchísimo venir a estas instalaciones a degustar de la comida, de las cervezas, en fin. Como ven, es un complejo que tiene restaurante, supermercado y es una instalación bastante abarcadora que se encuentra aquí, como les dije al principio del video, en la Quinta Avenida. Es más que obvio invitarlos a todos los que tengan recuerdos de todo este listado o de estos sitios que vamos a estar documentando durante este video, que comenten en la parte de los comentarios sus experiencias y sus recuerdos acerca de estos lugares. Cabe aclarar y destacar que quizás por obvias razones no podamos explorar estas instalaciones en todo su esplendor, sus interiores, precisamente porque cumplen otras funciones como el caso de Casalta, pero bueno, creo que lo más importante es hacer el intento. Bien, y desde el municipio más adinerado de la ciudad llegamos a la barriada del Vedado en búsqueda de estas cafeterías que dieron de qué hablar durante la década del 50. Déjenme pasar esta cola, que es para el pan normado por la libreta, el segundo que nos encontramos en el recorrido, para llegar a esta esquina caliente de 23 y 2. Muy visitada en el ayer debido a la gran cantidad de comercios, bares, restaurantes, cafeterías que posee, y no solo en el ayer sino a día de hoy. Voy a mostrarles todos los establecimientos y negocios que perduran. De hecho, una pequeña duda para los conocedores de la historia: yo traté de investigar para ver si el bar-restaurante La Pelota era de aquella época. Creo que es más reciente, ustedes me dirán ahí abajo en la parte de los comentarios, porque no me gusta hablar por hablar. Investigué y no encontré absolutamente nada. Pero ahora en nuestro recorrido, mientras les voy mostrando todos los establecimientos que se encuentran en 23 y 12, sí vamos a dar con una cafetería de la época que es Loipa. De hecho, es en esta intersección donde muchos en aquella época venían a tomar la cerveza polar bien fría, que a todos les encanta tomarse una cervecita bien fría. Y como dato curioso, confírmenme ahí, era uno de los tantos sitios que al famoso personaje del Caballero de París le gustaba deambular en aquel entonces. Miren los establecimientos que se encuentran en la actualidad. Aquí vemos una heladería, yo creo que de los negocios más reconocidos de la zona, y muchos establecimientos en plan tiendas, que ahora algunas les estoy mostrando que se encuentran en apagón, el apagón establecido por su horario, otras que están completamente clausuradas.
otras que ya no funcionan. Y bueno, solo les estoy mostrando un lado de la calle, ¿ok? Y aquí salimos a la otra intersección, que es con 12 y 25. Aquí evidentemente hay muchos puntos de venta de flores y muchos cubanos que se dedican a ese negocio, porque ya justamente terminándose la calle 12 o uno de sus extremos, damos nuevamente, como lo documentamos en contenidos anteriores, con la necrópolis de Colón. Entonces, nuestro objetivo de visitar esta zona del Vedado, además de mostrarle la esquina caliente de 23 y 12 que contaba en aquel entonces con sus comercios, establecimientos, cafeterías y demás, mostrarles también el antiguo restaurante o cafetería Loipa, que debe su nombre en honor a una de las figuras más importantes del Ballet Nacional de Cuba, la bailarina Loipa Araújo. Vamos a cruzar para mostrárselo más de cerca. Aquí lo pueden ver que a día de hoy ya no funciona. Está cerquitica de 23 y 12 en 23 y 10. Y frente por frente, que ahora se los voy a mostrar, al antiguo Tencent de 23 y 10. Que aquí se los estoy mostrando. Dentro de la misma barriada del Vedado también damos con un restaurante cafetería que se encuentra aquí justamente detrás del cine La Rampa, conocida como la cafetería El Guacamba, que ahora se las voy a mostrar, que se encuentra en las calles O entre 23 y Humboldt, inaugurado el 16 de julio de 1956. Y abrió sus puertas un año antes en el local que antaño ocupaba las boleras Tony. Ambos establecimientos se comunicaban por una puerta interior en una simbiosis comercial perfecta que permitía a los clientes ver la película y consumir al mismo tiempo, casi sin abordar la sala oscura. Miren aquí el cartel. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo vean detalladamente. Y ahora vamos a cruzar la calle para que vean el local a mayor detalle. Alejado unos cuantos metros del establecimiento en sí, porque vaya, en este país te ven grabando o con algo en la mano que grabe y al momento es qué tú haces y qué está grabando y qué graba él. Les cuento que esta cafetería ganó popularidad en aquel entonces debido a su comida china, criolla y evidentemente por sus precios económicos. Además, les comparto una pequeña nota respecto a Guacamba, que dice que su decoración se inspiraba en motivos africanos, que de hecho supongo que de ahí surja o se origine el nombre de la cafetería, en sintonía con la tendencia imperante en la época de explotar el exotismo geográfico en aras de ganar clientes, ya que los Wakambas son un pueblo bantú que habita en la actual Kenia. En cambio, todo el equipamiento inmobiliario, sin embargo, destacaban por los modernos, totalmente alejados de cualquier indigenismo innecesario que pudiera atentar contra la calidad y excelencia del servicio. Próxima cafetería en nuestro listado que tuvo auge y fue bien reconocida en los años 50, El Carmelo, que estuvo vinculado a la conocida Sociedad Pro Arte Musical, al Auditorium y al Teatro Amadeo Roldán, que aquí lo ven, y también al Ballet Nacional de Cuba. Les cuento que el público frecuentaba este famoso lugar en la esquina del Parque Villalón, que es donde me encuentro ahora mismo. Aquí pueden ver, durante los intermedios o finales de los conciertos y otras funciones. Fue tradicionalmente un sitio de encuentro de los miembros de ProArte, del Ballet de la Sinfónica y de muchas personalidades de la cultura nacional, así como de los vecinos de El Vedado.
Además, les cuento que fueron famosas sus excelencias culinarias como el internacionalmente conocido sándwich Helena Russ. Y miren esto, qué curioso e interesante. Primero que nada, mencionarles que la combinación de este sándwich Helena Russ es un tanto extraña y ya se darán cuenta el porqué. Ella era una joven que formaba parte de la alta sociedad de los años 30, la cual le dio el nombre a este platillo, y la misma se encontraba con un grupo de amigos que acceden a este restaurante que en aquel entonces funcionaba 24 horas luego de una actuación de baile. Le pide al camarero que si puede hacer un sándwich a su gusto y luego que este chequeara y darle la luz verde es que nace este platillo o este sándwich con una combinación a base de pechuga de pavo, queso crema y mermelada de fresa. Ustedes lo han probado, déjenmelo ahí abajo en la parte de los comentarios. Y antes de acercarnos para mostrarles cómo se encuentra a día de hoy, les arrojo otro dato curioso, y es que en el Carmelo hacían los helados y estos los hacían en sorbetera y con cremas seleccionadas francesas y chocolate Menier, que fue el chocolate francés más famoso del mundo hasta que lo adquirió la Nestlé. Baja, que estoy esperando. Y si estábamos bien cerquita a unas cuadras de la intersección de Línea y Paseo, no podíamos dejar de mencionar o de mostrarles otra de las tantas cafeterías de alcurnia de la época de 1950, que se encuentra precisamente en los bajos de este edificio que están viendo ahora en pantalla, que es nada más y nada menos que la Casa Potín. Déjenme y les cuento que ella, a modo de dato curioso, fue distribuidora de los bombones italianos Perusina, de los suizos Tobler, que imagino que de ahí se han originado los famosos Toblerones, que a mí en lo personal me encantan, de los franceses Marquesa de Sevinch y los norteamericanos Maillard. Y evidentemente fue uno de los restaurantes y cafeterías más preferidas por la gente del Vedado. Y si es realmente así, persona conocedora del Vedado, déjame tu opinión o qué crees acerca de este sitio en la parte de los comentarios. También en mi investigación pude ver comentarios de personas que vivieron esa época o tuvieron la oportunidad de hacerlo, donde decían que aquí se elaboraban los mejores o uno de los mejores sándwiches de La Habana. También quiero que dejen su opinión en la parte de los comentarios. Creo que vine a documentarla un día en el cual se encuentra cerrada porque a día de hoy sigue funcionando y muchas personas vienen aquí a tomarse sus tonales de cerveza, a pasar una tarde agradable. De hecho, si les grabamos la parte de al frente por frente de la Casa Potín, está aquí el Trianón. O sea, eso es un plan, digamos, entre comillas, ideal de venir a ver una obra aquí al Trianón y después brincar con tu piquete, con tu grupo y tomarte una cervecita, y así se te fue la tarde de sábado o de domingo. Gente, así concluye este gran recorrido sobre las cafeterías que surgieron en esa época, las más llamativas, las más conocidas por todos ustedes durante los años de 1950. Espero que les haya gustado este recorrido a modo de nostalgia, de historia, de recordar, porque hay un dicho que dice recordar es volver a vivir. Y espero y los invito además a que comenten qué otros elementos o otras cosas les gustaría ver relacionados con esa década, con esos años de antaño, que sé que a ustedes les gusta ese tipo de contenido. De hecho, hace mucho no revivía esta serie, porque sí tenemos una serie sobre Cuba en los años 50, de la cual hice, qué sé yo, alrededor de 10-15 videos y los estuve dividiendo por temporadas, episodios, bueno, en fin, que estuvimos haciendo varios contenidos sobre aquella época y no sé, como que siento que me falta mucha tela por donde cortar.
pero al mismo tiempo es un poco contradictorio porque a la hora de buscar información me es sumamente complicado, así que yo los invito a que después de ver este video disfruten del resto de la serie. Voy a tratar de enlazarla por aquí para que la vean después y vean todo lo que estuvimos englobando en cada uno de los videos, y ya después regresen a este video para que pongan en la parte de los comentarios qué nos viene faltando para crearles contenidos relacionados con este tema en próximos videos. Nada, me despido sin más dilatación, agradeciendo como siempre de que lo vean hasta el final y que lo apoyen dejando un me gusta y compartiéndolo con un amigo, y si es alguien que vivió esta época, mucho mejor. Los quiero un montón, nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.